Eduardo, yo tengo un tema. Y esta vez es un tema que quizás puede ser un poquito controversial, polémico. Y es que quiero hablar de cuando se comete algún pecado, ¿verdad? Y a veces pues se habla del por qué no se puede cometer X pecado o los pecados en general. Sin embargo, se habla muy poco o de manera muy superficial el tema de las consecuencias que siempre van a llegar por causa de ese pecado que se comete. ¿Ves? Yo no veo como en estos tiempos, en los mensajes, como que hablen directamente sobre las consecuencias y entiendo que es un tema que hay que tocar, porque es que a veces pensamos que hay pecados, ¿verdad? Que uno dice, pues está bien, yo sé que, por ejemplo, robar es malo, pero si me agarran a quien me van a agarrar es a mí, ¿sabes? No me voy a llevar a nadie enredado en ese pecado. Sin embargo, no es así. A veces los familiares también se afectan y pagan el precio de tú haber cometido ese pecado, como si tienes este ejemplo pues, de robar. Porque sí, a lo mejor te agajan, te hacen una demanda en el tribunal, una denuncia, pero la familia también paga parte de las consecuencias, los hijos por la vergüenza, ¿verdad? Otro por el cuchicheo, el chisme de que mira, están diciendo por ahí que el papá de este o la mamá de este se tumbó unos 50 pesitos y eso afecta. También puede pasar, por ejemplo, que hay que pagar la defensa de papá y no hay dinero y hay escasez, ¿verdad? En el hogar y entonces para pagar ese abogado, esa defensa, eh, pues tienen que pasar unas necesidades adicionales de las que ya estaban pasando. Y es que no medimos a veces lo malo de las consecuencias. Sí, ¿Ves? sí, amén. Pues sí, mira, ese ejemplo que diste es muy acertado. Y sí, cuando vamos en el término de la iglesia, de la congregación, ¿verdad? Del pueblo de Dios, el pueblo lavado con la sangre de Jesucristo, pues muchas veces en las iglesias no se enseña, no sé por qué no se está enseñando o se habla de las consecuencias que trae cometer pecado o fallarle Sí. a Dios, ¿sabes? Y enseña muy superficial, Como si fuera un tema liviano. sí, como que si no tuviera un final peligroso, Exacto. ¿sabes? Y la palabra dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el fin del pecado, es la muerte espiritual. Estamos hablando de la muerte espiritual. Ahorita Sí. yo trataré unos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hombres del Antiguo Testamento y unos ejemplos del Nuevo Testamento, Sí. ¿verdad? Para tener Como una comparación. sí, una comparación que es lo mismo. Ok. El, Que el resultado es igual. sí, porque Dios no cambia. Ok. Dios sigue siendo el mismo Dios. Amén. Él no ha cambiado. Entonces, lo triste de esto es que las iglesias, pues, muy poco hablan sobre el pecado y casi ninguna habla sobre las consecuencias del pecado. Y aunque podemos arrepentirnos y sí nos enseñan a pedir perdón, ¿verdad? Arrepentirnos y pedir perdón a Dios por lo que hicimos. Sí. Y sí, Dios nos perdona, siempre y cuando el arrepentimiento sea genuino. No sea como enseñado por doctrina de hombre, pide perdón y ya está, que eso no funciona así. No. El arrepentimiento bíblicamente dice que tiene que haber un arrepentimiento genuino, lloro, lamento, un apartarte total de esa conducta pecaminosa. Sí, como avergonzado, Sí. como una vergüenza. Sí, ¿ves? sí, exacto, porque es que el pecado avergüenza. Sí. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú eres un hombre que ama a Dios y tú sabes que fallaste, que pecaste, que te revolcaste en el pecado porque te dio la gana, Así es. porque te dio la gana, tú sientes la vergüenza. Sí. Te sientes, Definitivo. ¿sabes? Digo, ese es el que realmente pues, ha chocado con Cristo. El que no lo sienta así, pues hay que examinarse. Así es. Porque los hay, Angélica. Hay Sí. de todo, hay de todo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que si en la iglesia nos enseñan muy poco del pecado y casi nada de las consecuencias del pecado, pues la persona no entiende. No lo estoy justificando. Ujú. Yo creo que esté bien claro, no es justificación. Nadie se va a justificar. Porque en tu iglesia no prediquen de esto, no enseñen esto, es tu deber. Si tú lees la palabra te va a hablar por qué no lo debes hacer y las consecuencias por si lo haces. La palabra es clara. Así es. La Biblia de nosotros, el manual del cristiano, del creyente, es la Santa Biblia, la palabra de Dios escrita. Amén. Así que no hay excusa, no estoy echando la culpa al pastor, no le estoy echando la culpa a los predicadores, porque esto es algo de cada cual. Y tenemos que, tú sabes, a decir las cosas como son. No decir las cosas como son. ¿Sabes? Vamos a dejar de echarle las culpas a otros Sí. cuando mi decisión fui yo que la tomé. Así es. Y cuando yo cometo un pecado, la decisión fue mía, ¿verdad? Sí. Y las consecuencias son mías. Y como tú dices,
dependiendo del pecado que se cometa, hay pecados que lamentablemente, si soy casado y tengo hijos, mi esposa y mis hijos van a sufrir las consecuencias de ese pecado indirectamente. Así es. Lo cometí yo, pero ellos la afecta. Sí. Porque el pecado tiene unas consecuencias. Y el pecado llega el momento donde tú vas a ser confrontado sobre la conducta que tuviste. Claro. Y eso porque fue tu decisión, ¿sabes? Sí. El diablo te puede tentar, porque está ahí el tentador. Sí, Y el ese diablo, es su sí, trabajo. ese es su trabajo. Pero tu deber es como cristiano, como hombre de Dios, no darle lugar al diablo. Así es. Y reprender la tentación y no jugar como la tentación, como lo hizo Sansón. Así es. Sansón estuvo jugando con la tentación tantas y tantas veces hasta que cogió, le Hasta cortaron. que cayó. Y ya tú sabes, perdió los ojos, aunque mató a los filisteos, pero Sí. perdió los ojos y fue humillado. Yo pienso que Sansón se creía listo, se creía que se las sabía todas y que él no iba, que al él estar en ese borderline tan cerca de jugar con la tentación, que él no iba a resbalar. Sí, y tú sabes que, mira, el apóstol Pablo también habla y dice que en Romanos 7, en el libro de los Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla que nosotros hacemos lo que no queremos hacer o lo que no debemos hacer, ¿verdad? Y dice el versículo, ¿verdad? 19 del capítulo 7 de Romanos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice más adelante, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabes? Esto es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Si nosotros vamos a luchar la carne, vamos a luchar contra lo espiritual, estamos fritos. Nosotros no vamos a ganar al espíritu, jamás, jamás. ¿Sabes? El que se crea que va a ganar, ahí sin la necesidad del Espíritu Santo y sin tú tener una comunión con Dios, una vivencia con Dios, una búsqueda constante con Dios, una cobertura en la palabra, conocimiento y sabiduría del Espíritu Santo, si tú crees que tú no necesitas nada de eso para vencer al Espíritu, mi hermano, estás loco. No va a pasar, eso no va a suceder. Es imposible que yo en la carne venza al Espíritu. Eso no va a suceder. Y eso es lo que está pasando hoy día en las iglesias. Cuando en las iglesias no se le habla, no se le enseña a la congregación la importancia del no pecar. Porque es importante no pecar. Hay que esforzarnos a no pecar. A no pecar, exactamente. ¿Sabes? No estoy diciendo que no vaya a suceder. No estoy diciendo eso. Pues te repito, soy carne, somos carne. Pero no porque yo sea carne, voy a estar rebuscando el pecado cada vez que me da la gana. Así es. ¿Sabes? Eso no está bien. Y eso Dios lo va a castigar. Y no hay forma porque no hay sacrificio que se pueda dar para volverte a justificar. Porque tuviste en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como dice el libro de los Hebreos. O sea, aquel que peca deliberadamente, ¿verdad? Ya ni otro sacrificio para ofrecer porque tuviste en poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y hoy día, al no enseñarse eso en la iglesia, y como la gente no lee Biblia, porque la gente no quiere leer la Biblia, se aburrieron de leer la palabra. Y yo no entiendo eso. ¿Cómo es que hay cristianos que no leen Biblia? Eso yo no entiendo eso. Lo hay, y hoy día se ve mucho más porque todo es tecnología, todo es internet. Sí. O sea, yo sigo creyendo en este libro. El libro impreso es insubstituible. Esto no hay, aquí no hay forma. Aquí no hay forma de que la computadora esa que te da la Biblia te la cambie los versículos. No la hay. Así no es. hay. Ahora bien, ok, pero cuando nosotros no le hablamos de las consecuencias a las vidas del pecado, que la consecuencia del pecado muchas veces, el final es la muerte. Sí. El final. Y estoy hablando de la muerte espiritual, donde tu alma va a ser condenada por la eternidad en el lago de fuego y azufre, que no fue creado para nosotros, no. Fue creado para Satanás y los demonios. Pero nosotros lo escogimos. Pero nosotros, pues, muchos, ¿verdad? Se ganarán eso por su indiferencia o por no querer aceptar lo que la palabra de Dios dice. Y por su decisión, O sea, por lo que decidieron. Exactamente, son decisiones, Angélica. Si yo decido fallarle a Dios, es mi decisión. Si a mí Dios me habla y yo decido hacer lo contrario a lo que Dios me dijo, fue mi decisión. Exacto. Y uno de los ejemplos que te voy a traer fue el ejemplo de rey Saúl. Ok. ¿Verdad? Que te encuentras en el capítulo 15. Por Samuel. En el 1 Samuel, sí, capítulo 15, 1 Samuel, versículos 22 y 23. Mira lo que dice. Y Samuel dijo, ¿verdad? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, escucha esto bien, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos a idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ok, ¿qué pasó en ese caso? ¿Por qué el profeta Samuel está diciendo eso a Saúl? Porque Jehová le había dicho a Samuel, dile a Saúl que se levante contra Amalek, levante guerra contra ellos y que cuando esté peleando con ellos los mate a todos, hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, bestias, todas las bestias, animales, tanto como asno, oveja, camello, bestia, todo. Básicamente todo lo que respira. Que no deje nada. ¿Por qué? Porque Amalek fue quien le había negado al pueblo de Israel el paso por su tierra. Okay.
Y yo digo, como ellos hicieron esto, le hicieron esto a mi pueblo, esta es la consecuencia. Y el profeta Samuel se lo dijo a Saúl. Y Saúl cogió y sí, reunió al pueblo y se fue a la batalla. ¿Y qué fue lo primero que hizo Saúl? Ganaron, hicieron eso, pero le perdonaron la vida al rey Agag. Okay. Ya falló. Porque ¿qué dijo Dios? Todo. Todo los va a matar. Más cogió lo mejor del ganado mayor, lo gordo, lo bonito, ahora lo feo, lo bien menospreciado, pues lo mató. Las riquezas, ¿Y qué le costó eso? Esto. Que fuera desechado. Esa fue la consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado. Y Saúl le dijo, mira, Samuel, pues yo he pecado contra Jehová. Ven conmigo, vamos a orar a Dios para que perdone mi pecado. Y Samuel dijo, no, ya tú fuiste desechado. Ya no hay nada que hacer contigo. Wow, qué fuerte. ¿Sí? Y hoy día se enseña que eso no es así. Se enseña que eso no es así. O sea, y es una enseñanza errada. Con el lema este de la misericordia. Por el lema este de la misericordia, sí. pues no se hablan de las consecuencias, sí, pero... Exacto. Yo no estoy diciendo que Dios va a desechar a uno, porque gracias al sacrificio de Jesús, que estamos en el tiempo de la gracia, pues Jesús nos limpia si nos arrepentimos y nos sí. Es que esta es la parte interesante que mucho no se habla. No es que yo ya me arrepiento, no es que te tienes que apartar de esa conducta. Así es. O sea, si tú dices que te arrepientes y no te apartas, no te arrepentiste. Así es. Y Dios no te lo va a tomar en serio porque Dios todo lo sabe, mi amigo. No te engañes, no vivas engañado, no sigas viviendo en el evangelio de mentira que se predica hoy. Y un evangelio de mentira porque es un evangelio que no es que está escrito en la palabra, un evangelio que está hecho para mantener los templos llenos, no sé para qué, pero así estamos, ¿verdad? Y aunque suene difícil, suene duro, pero es la pura realidad. Y a mí me da lástima, me da pena yo ver un pueblo, ¿verdad?, que se está muriendo espiritualmente porque no hay corrección en el pueblo de Dios. Y estoy hablando de iglesia general. Entonces no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo general, porque lo que se escucha es eso. Así es. Y eso es una gran realidad que estamos viviendo hoy día en la iglesia de Jesucristo de estos tiempos. Está en un momento bien difícil. Nosotros que estamos tratando de perseverar ¿sí? en la palabra de Dios, se nos hace bien difícil poder llevarla porque no aceptan la palabra de Dios en la iglesia. La congregación no le gusta la palabra de Dios, no le gusta la corrección de Dios. Y ellos no entienden que cuando Dios quiere corregir es porque te ha aceptado como un hijo, ¿verdad? Y si Dios como el padre que ama, y con el padre que ama, corrige a su hijo, porque si no te enseña, si no te reprende, si no te corrige, viene siendo que un bastardo. Un bastardo, exacto. Y Dios para el cielo no se va un bastardo, para el cielo se va una iglesia lavada por la sangre del Cordero que se guardó. Amén. Que dice, como la palabra dice, guarda mis mandamientos. Dice el Señor, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Cuando dijo, ve y enséñale que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es Jesús dando la gran comisión. Sí. Entonces, que guarden todas las cosas, no algunas, todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos mandó el Señor? Lo que dice la palabra. Aquí está. No es lo que me diga un concilio, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra del concilio, pero yo entiendo que los concilios de estos tiempos toman unas posturas que no le corresponden. Y la iglesia es de Jesucristo. Amén. Y la iglesia se tiene que dirigir por la palabra, no por la que a ti te dé la gana que se dirija. No. Y no voy a pedir perdón porque es una gran realidad. Amén. La palabra, el evangelio de Jesucristo, lo estipuló Jesucristo. Y hay que obedecer la palabra. Si queremos llegar al cielo, tenemos que procurar vivir conforme a la palabra. Y tenemos que hablar sobre el pecado y las consecuencias del pecado. Porque muchas personas que cometen pecado no son restaurados porque no saben las consecuencias que tienen que enfrentar. Así es. Entonces, cuando las enfrentan, dicen que es un ataque al diablo. Sí. No es un ataque al diablo. Consecuencia de tus acciones. Culpa al diablo. Sí, culpa el diablo. Sí, el diablo tuvo la culpa que te hizo caer, que te puso la tentación, pero tú fuiste el que decidiste. Exacto. O sea, en la realidad, sí. El diablo te la puso. Y la Biblia habla claro en cuanto a cómo uno salir de esas pruebas, de esas tentaciones. La Biblia dice, ¿cómo es? Someteos. Pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. La Biblia misma te dice cómo escapar de eso. Mira, pero si tú no te escapas. Mira bien sencillo lo que Jesús, el consejo que nos da Jesús en su palabra. Según Mateo capítulo 26, verso 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál es la herramienta que el Señor nos da? Vela, ora constantemente. Vela y ora. En otras palabras, un cristiano que ora, un cristiano que vela, un cristiano que está en constante comunión con Dios, fácilmente no cae en la tentación. Así es. No cae, no puede caer. Pero si te descuidas, créeme que vas a caer. Sí. Por eso es que tengo que estar constantemente agarrado del manto del Maestro. Tengo que estar agarrado de Jesucristo. Si nos soltamos, créeme. Aunque sea un poquito. Si nos soltamos. Por eso es que la oración mía al Señor le digo, Señor, no que yo me agarre, agárrame tú con tu diestra a mi diestra. Agárrame tú, porque yo sé que tú no me vas a soltar. ¿Ves?
Y eso yo lo aprendí en dirección del Espíritu Santo orando. Me dice, no, que te agarre Él con su mano, porque Él no te va a soltar. Amén. Y son cositas, son cosas, son tips, ¿verdad? Pero uno las tiene en la búsqueda, en la intimidad con Dios. Pero si no queremos hacerlo, si no lo buscamos, si sencillamente decimos amarlo de boca y no lo amamos realmente porque nuestras acciones son totalmente diferentes, dicen lo contrario, pues entonces, hermano, te está engañando tú. Y puedes engañarme a mí, puedes engañar al pastor, puedes engañar al evangelista, Sí, puedes engañar a todo el mundo. Pero tú sabes que tú no puedes engañar. El que te va a juzgar, el que te va a juzgar, que te va a decir si te quedas aquí o te vas para el infierno. Ese no podemos engañarlo jamás. Dice la palabra que Él conoce nuestros pensamientos aún sin haber llegado. Sí. Imagínate. Pero vivimos engañados porque es que se nos enseña así. Y es triste y es desesperante, Angélica, ver una congregación con tanta necesidad. Porque en las congregaciones hay tanta necesidad. Sí. Tanta necesidad espiritual. Tantas personas pasando por diferentes situaciones. Y no logran salir de sus situaciones. Muchos de ellos son situaciones por consecuencia de acciones que tomaron anteriormente, malas decisiones. ¿Sabes? Y el primer paso para tú comenzar a levantarte es reconocer que lo hiciste mal. Así es. Eso es lo que hacía el rey David. Reconocerlo y luego apartarse y pedir ese perdón a lágrimas. Y cuando tú tienes eso, ahí donde yo digo que se cumple lo que el Señor decía a David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que reconoce, que no le echa la culpa a otro. Sí, y sabemos que David pecó y pecó feo, sí, pero él no le echó la culpa a nadie. Y cuando fue confrontado, él lo aceptó, lo reconoció. Sí, y mira, yo te voy a decir una cosa, en estos tiempos para que tú veas, ese profeta Natán tuvo los pantalones para decirle al rey, tú eres digno de muerte. Así mismo. Eso es lo que hablarle hacia un rey. Estos días los pastores no se están en pecado que te demandan, no se atreven. Así es. Y por eso es que la iglesia está así. En realidad, la iglesia está así porque la iglesia la pastoral permitió que le pusieran los pies en la boca. Y por eso es que la iglesia está como está. Y lamentablemente tenemos una iglesia con muchas dificultades, una iglesia sin poder, no tiene poder, no reconoce, no sabe el poder que Jesucristo nos entregó, porque no lo conocemos. Porque el que conoce, que reconoce el poder que Dios le dio, se para como hizo Nehemías en la brecha y dice, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. No importa la tentación, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y va para el suelo. Hace como hizo David a Goliat, fue hasta la línea de batalla y le metió una pedra y después le cortó la cabeza. Así pero no tenía miedo. Digo, ¿quién eres tú, circunciso, que viene a provocar al pueblo de Dios, Jehová de los ejércitos de los padrones de Israel? ¿Quién eres tú? Un chamaquito que no llegaba ni a 20 años. Pero tenía los pantalones y tenía a Dios en el corazón. Y eso es lo que hace falta hoy. Hombres y mujeres que reconozcan su condición. Su condición para que Dios comience a restaurarte, para que comience a levantarte, para que Dios comience a darte nueva fuerza. Y las consecuencias tú las vas a pasar. Sí, pero si las pasas en el Señor vas a salir de ellas y te vas a mantener en pie. Pero si tú las quieres evitar y las quieres ocultar, nunca tu alma va a prosperar. Por eso la palabra dice que aquel que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que no, su alma no prosperará. Más el que lo encubre, su alma no prosperará. Lo dice la palabra. Por eso te digo, es la Biblia que nos dirige. Y la consecuencia de todo esto que está pasando, es porque queremos llevar un evangelio como yo lo quiero llevar. Como yo quiero, ¿verdad? Pasarle la mano al hermanito para que no se sienta mal. No, yo no tengo que pasar. Yo es que tengo que estar contento con el Señor, con el que me llamo. Amén. No estoy llamado a triturar al hermano. No, claro que no. Yo estoy llamando al hermano que esté en el suelo a cogerlo y zapatearlo y acabarlo de matar. Yo no estoy diciendo eso. Hay que restaurarlo. Porque tú lo restauras haciendo que él confronte su realidad. Así es. Si logramos hacer que la iglesia, cada hermano, confronte su realidad y logre apartarse de su pecado, de la condición de lo que está haciendo mal, yo te aseguro a ti que ese hermano va a echar para adelante. Yo te aseguro a ti que ese hermano va a crecer, ese hermano va a ser diferente. Amén. Y el propósito que Dios puso para ese hermano se va a lograr. Se va a cumplir, amén. Pero si seguimos pasándole la mano, vamos a ir teniendo una iglesia cada día más débil. Una iglesia que llega todos los domingos a la congregación, pero si suena la trompeta, pues yo no sé, yo no puedo decir si se levantan o no, porque yo no soy Cristo, o sea, eso no me toca a mí. Pero si nos vamos por la palabra, la iglesia de Cristo es una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que viene a buscar los que se guardaron para Él, los que hicieron su voluntad, guardaron sus mandamientos, lo que hicieron, lo que Él dijo que hiciera. Entonces, si yo me guardo y trato de hacer lo que la palabra dice, y yo me voy, y tú eres uno que viviste cuando te dio la gana, no hiciste nada y también te vas, yo le decía al Señor, bueno, Señor, pues tú eres injusto porque este hombre no hizo nada. Entonces, tu mente dirá, como vino ahora a mi mente, pero el que murió, el que dejaron la sangre fue por Él, le da salvación a quien quiera. Entonces yo tengo que decirte sí, pero es que Él no puede negarse a sí mismo. Así es. Él no tiene dos varas. Así es. ¿Sabes? Dios no puede, Dios va a cumplir su palabra. Así es. Y aquí lo vemos. En el ejemplo que te di de rey Saúl. Sí. El de rey Saúl cumplió su palabra. Lo desechó y nunca más. Después que lo desechó, tiene un espíritu que lo atormentaba por ahí para abajo, que ese hombre se terminó suicidándose.
terminó suicidándose. Y hasta su familia cayó Sí, enredada en todo, eso. toda su familia. El único que David tuvo misericordia fue Mefiboseth. Mefiboset. O sea, que pues, por amor a Jonathan, su amigo, Sí. ¿verdad? Le tuvo misericordia, ¿ves? Pero, ¿sabes? Hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Las trae. No importa el pecado que sea, ni hay pecado grande ni pequeño. Pecado es pecado. No, y la Biblia cita muchísimos ejemplos de pecado que trajo su consecuencia. Mira, Muchísimos. Mira, un hombre como Moisés, ¿verdad? Un hombre como Moisés, que conocemos la historia de Moisés. Wow, qué viento de momento. Es una historia como la de Moisés. Cuando Jehová le dice, reúnen en el desierto de Sin, y se reúne el pueblo empezó a quejarse. Sí, con la quejabanza, Sí, diciendo que sin Egipto tenían agua, que si todas esas cosas. Sí. Y Jehová le dice a Aarón y a Moisés y a Aarón, dice, reúne al pueblo y párate frente a la peña y háblale, y la peña te dará su agua. Y tomarás el pueblo y sus bestias. Y Moisés cogió, ¿verdad? Se levantó, tomó su vara, se fue con Aarón, se paró frente a la peña y reunió al pueblo. Un pueblo, la iglesia más grande que ha habido en todos los tiempos, más de 2 millones de personas. Wow. No era fácil, no era fácil. Sí. Uno solo para 2 millones. Moisés no tenía un tostón fácil. No, ¿sabes? No es, si un pastor con 80 se vuelve loco, no te Moisés con 2 millones. Hay que ser, ¿verdad? Entonces, Moisés viene y le dice, mira ustedes, rebeldes, ¿acaso nos sacaremos, Aarón y yo, le sacaremos piedra de esta peña? Agua de esta peña. Y le metió le metió 2 azotes, que la peña botó agua con su buchete, ya por cuestión por aquí. Pero no, Dios no le dijo que la golpeara, Dios le dijo, háblale. Y Dios le dijo, y rápido le dijo el Señor, por cuanto no creíste en mí. Mira esto, le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para que me manifestara, me glorificara frente a este pueblo, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Y eso está fuerte, que después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, después de Moisés, el hombre más manso de la tierra en ese tiempo. Y yo no quiero pensar cómo eran los demás, que si él era el más manso, yo no quiero saber. No, pero mira esto, se ve hasta injusto, ¿verdad? Hoy día, o se ve como que diantre, ese castigo está muy fuerte. Sí, hoy día no me sorprendería que dijeran el evangelio moderno, digan que eso no fue así. Okay. No me sorprende, a mí no me sorprende nada en la iglesia de estos tiempos, nada. Los predicadores modernos que no tienen fundamento, no tienen base, no tienen temor de Dios, que dicen cualquier disparate, a mí no me sorprende. Y yo lo digo así con toda la autoridad del Espíritu Santo. No me sorprende nada. Ok. Entonces, dirían, wow, qué injusto fue, qué injusto es Dios. Wow. Que porque le metió dos varazos a la peña. No es eso. Es que Él dice, yo te dije que hicieras esto, no lo que tú quisiste hacer. Y Dios lo que le haga es que tú hagas lo que Él te diga que tú hagas. Ni más, ni menos. Si haces más, es mal. Y si haces menos, también. Porque es que cuando Dios habla directo y habla claro. Por eso es que yo siempre he dicho que Dios no tiene 2 bocas. Dios no me hizo una cosa hoy y mañana me dice otra. Hay mucha gente que Dios le hizo una cosa hoy, a las 2 horas dijo otra, al mediodía dijo otra y por la noche le ha dicho 1000 cosas. Mira, es un charlatán. Eso es un charlatán. Y eso es un pecado. No usar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es un pecado. ¿Sí? Y eso tendrá sus consecuencias. A la hora de la verdad, Angélica, tú y yo, todos daremos cuenta del Señor. Para bien o para mal. Sea para recibir coronas, o sea para irnos para el otro lado, recibiremos la recompensa. Yo quiero la recompensa del Señor. Amén. Yo quiero la recompensa del Señor. Y yo he sabido humillarme, yo reconozco que yo he fallado. Y soy el Señor todos los días, Señor, tú sabes, y yo soy carne, Señor. Tú me conoces. Señor, te pido perdón por mis pecados, Señor, te pido perdón por los pecados que inconscientemente haya hecho. Te pido misericordia para mi vida, Señor. Perdóname y te pido que me des fuerza para seguir adelante. Te pido que pongan en mí un espíritu recto, un espíritu temeroso, un espíritu que pueda escuchar y reconocer tu voz. Amén. ¿Verdad? Y caminar contigo conforme a tu voluntad. Y cuando tú mires de tu santo trono a este siervo inútil, aquel en la tierra, diga, ahí va mi siervo Edward. Amén. Y aunque tengo miedo que le diga, mira, te vas a considerar a mi siervo Edward, como hijo cojo. Pasa de esta copa. Eso está bueno. Eso no va a pasar, pero o sea, yo le pido al Señor eso, esa es mi oración. Yo no estoy diciendo que yo soy un santo. Yo estoy diciendo eso. Yo reconozco que yo soy carne y reconozco que Satanás anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tenga la oportunidad me va a tirar a la cabeza a matar. El enemigo te tira a matar. Cuando tú te paras en la línea de batalla. Cuando te paras en la línea de batalla y quieres agradarle al Señor, Él te va a tirar con todo lo que tienes. Si tú eres de los montones, pues no, ya Él te tiene. Sí, no se va a ocupar en ti. No, porque pero cuando tú estás bien cimentado en el Señor, ay mi madre.
Sí. Es fuerte, los ¿Verdad? ataques son fuertes. Y otro ejemplo, el ejemplo de Jonás, está el ejemplo de Adán, cuando Jehová le dijo a Jonás, mira Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque el pecado de esa gente subió hasta mi presencia. A mi presencia, sí. ¿Y qué hizo Jonás? El versículo después, coño. Se fue de viaje. Yo no voy para allá. ¿Y qué le costó eso a Jonás, verdad? Que cuando se levantó allí la tempestad en el barco, que aquellos marineros estaban todos volviéndose locos, él durmiendo allá abajo en la... Sí, tranquilito. El tipo sabía, Jonás sabía que era por su causa. Y yo creo que tú sepas una cosa, el hombre de Dios sabe que lo que está pasando, cuando es causa de él y cuando no. Que cuando se levanta la tempestad es por su causa. Sí, el hombre de Dios sabe porque el Espíritu Santo te lo hace sentir. Wow. Pero hay hombres que se hacen los Jonás. Sí, que pichean. Y Dios tuvo misericordia de Jonás. Misericordia de Jonás, porque cuando él fue confrontado por los marineros, Jonás dijo, no, esto es por mi culpa. A ver, ¿quién tú eres? ¿Quién es tu Dios? Yo soy Jonás, soy hebreo, y mi Dios es Jehová. Y por causa mía que está pasando esto, tírenme en el mar y ustedes verán que el mar se aquieta. Y ellos no lo pensaron dos veces. No. Eso lo haría yo. Pero escucha esto. ¿Qué hicieron ellos? La palabra registra que ellos los marineros trataron de controlar la nave para no hacerlo. Okay. Trataron para no tirarlo, pero no les quedó otra opción. Y le pidieron perdón a Dios. Señor, perdónanos, pero pues. Por si acaso, porque es que y lo tiraron, pero Dios había preparado un pez grande para que se tragara a Jonás, ¿verdad? Se lo tragó y pues sabemos la historia, tuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez. Y ahí es donde Jonás hace la oración que está en el capítulo, me parece que es el capítulo 2. Okay. O 3, la oración de Jonás dentro del pez. Y cuando Jonás se arrepiente, Dios manda al pez grande a vomitar y lo vomitó en la orilla. Y Jonás fue, ¿verdad? Y hizo lo que Dios le dio. Y después pasó un montón de cosas más y pues eso no viene al caso. Sí. Pero hubo una consecuencia por la desobediencia. Sí, eso es la muerte, ¿sabes? Prácticamente le tocó morir. Y las consecuencias de su pecado las estaba pagando una gente que no tenía nada que ver. Que eran inocentes, ¿verdad? No tenía que ver nada, porque es que cuando el pueblo de Israel fallaba, aunque fallara uno, las consecuencias las pagaba el pueblo. Todos, sí. Y en la iglesia es lo mismo. Así es. En la iglesia es lo mismo. Cuando tú estás en la congregación y el Espíritu Santo revela que hay pecado en la congregación y tú no haces nada, las consecuencias las pagamos todos. Todos. Así es. Y eso es una realidad. Y estamos en la gracia. Pero Dios sigue siendo santo. Dios es santo. Y donde está el pecado, Dios no está. Así es. Y donde está el pecado, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Así es. Porque la luz y las tinieblas no mezclan. Y aunque la luz disipa las tinieblas, la voluntad y la libre albedrío, Él no los respeta. La decisión que tú tomaste, Él te la va a respetar. Y Él está esperando solamente que tú reconozcas que fallaste, te arrepientas de corazón, te arrepientes y le pidas perdón genuino para Él poder restaurarte, perdonarte y restaurarte. Y las consecuencias las vas a pasar, porque toda acción tiene consecuencias. Pero no es lo mismo pasarlas solo que pasarlas con Dios. Así es. Y Dios quiere, yo no te voy a quitar la consecuencia del pecado. A nadie se la No, a nadie. No es que Dios no le quita la consecuencia a nadie. No, digo, si alguno de ustedes conoce un versículo de la palabra, lo puede escribir. De verdad. Estamos, ¿verdad? Pero yo no he visto ninguno que Dios le haya pasado la madre, porque hasta pueblos completos se tragó. Así es. Cogió a Sodoma y Gomorra, los destrozó, a todos los quemó. A la mujer de Lot por desobediente, dijo, no, mira hacia atrás, una estatua de esa. Así que Dios no deja pasar ni una. Y es el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado. Yo no sé por qué siguen diciendo que Dios cambió. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo amor. Así es. Porque Dios es amor. Por el amor de Dios que tenemos vida, estamos aquí. Y por el amor de Dios no estamos muertos. Porque el sacrificio que Jesús y Cristo hizo era para nosotros. Nosotros tenemos que haber pagado ese precio. Pues nosotros éramos que estamos condenados a muertes. Y Jesús hizo sacrificio para darnos vida y vida en abundancia y perdonar nuestros pecados. Pero nosotros seguimos teniendo el mismo Dios. Dios sigue siendo el mismo. Y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No pasará. Él no pasa. Lo que era pecado ayer sigue siendo pecado sigue pecando hoy. Mira, y es interesante donde la desobediencia es peor que la adivinación, como la adivinación. Sí. Y la obstinación como la idolatría. Wow, eso es algo. Mira, cuando yo leí eso, yo me estremecí. Yo te soy honesto. Yo dije, wow, Señor, porque yo fui desobediente. Sí. Yo no quería volver a predicar la palabra del Señor. Yo no quería, te soy honesto, con toda honestidad, Dios lo sabe. Y cuando Él envía a personas, siervos de decirme, no seas como Jonás, no seas corriendo como Jonás, yo no entendía lo que ellos me estaban diciendo. Pero Dios me está diciendo, no seas rebelde. Okay. No seas obstinado. Porque a lo que yo te diga que tú vayas a hacer, lo vas a hacer. Así es. Y mira, y tanto correr. ¿Y cómo terminé? Haciendo lo que Dios dijo que yo iba a hacer. Amén. Y estamos viendo la mano de Dios. Y estamos viendo la palabra que Dios nos ha dado que se está cumpliendo. Y así va a ser porque Dios tiene un propósito con nosotros poderoso. Amén. Poderoso. Y lo tiene contigo. Lo que pasa es que la diferencia es el tú reconocer que fallaste. Que fue tu responsabilidad. Que fuiste tú. Fue tu decisión. No es culpa de nadie. Es mi culpa. No es la de nadie. No es culpa de Dios.
Es mi culpa. Que yo fui el que cedí. Él me da la fuerza para no caer. Si yo caí, porque quise caer. Eso no es culpa de nadie, eso es mi culpa. Y eso es lo que Dios quiere. Hombre y mujer que digan, ok, es mi culpa. Que aprendamos a asumir nuestras responsabilidades, para bien o para mal. Y ¿verdad? Sin pretender que no vengan consecuencias, porque es que también a veces las personas dicen, sí, papá Dios, mira, es cierto, yo me robé estos chavitos, pero que no me metan preso, pero que no me den una probatoria, yo quiero salir inocente, mira. Sí, mira, tú sabes que salir inocente y que no pase nada, que no le pase nada malo. Cuando estaba en corrección, se acercaban presos, ¿verdad? Estaban en misiones. Se acercaban presos y me decían, mira, oficial, cuando yo robaba para mantener mi vicio, pues tenía que tener un vicio, robaba, yo le pedía a Dios que no me cogieran, que me cuidara. Wow. Y cuando me metí a la tienda a robar, le decía, Señor, por favor, que no me cojan. Y es así, o sea, suena de loco, sí. Pero es que somos así. Sí. O sea, somos así. Sabemos lo que está mal, sabemos cuando estamos haciendo lo que está mal, pero no queremos aceptar las consecuencias de nuestras acciones. Y queremos seguir en esa sin consecuencias. Sí, entonces cuando estamos en las acciones le echamos la culpa a los demás menos nosotros, menos nosotros, no queremos aceptarla. Y eso es lo primero que es el obstáculo para que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida. Okay. Tienes que reconocer que el que fallaste fuiste tú. Tú fuiste el que me fallaste. Así es. Porque tú eres el que me va a dar cuenta, tu salvación es individual. Tú fallaste. Reconócelo, reconoce que me fallaste, reconoce que me fallaste porque te descuidaste, porque fuiste débil. Reconócelo, acércate a mí, yo te voy a levantar y vas a pasar las pruebas, lo que viene, las consecuencias que viene este pecado, tú lo vas a pasar junto, yo lo voy a pasar contigo. Yo te voy a sostener para que no te derrumbes. Las vas a pasar conmigo o las vas a pasar sin mí, pero las consecuencias siempre las vas a pasar, siempre. Así es. Pedro, cuando negó a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que después que negó a Jesús, que cantó el gallo, salió y lloró amargamente. Él se arrepintió, lo sintió. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús se le presenta y dice, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, maestro, tú sabes que te amo, pastorea mis corderos. Él va a la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, maestro, te amo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Y dijo, maestro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Qué bonito cuando el Señor dice eso. El Pedro reconoció que él fue el que lo negó. Él no le echó la culpa a los demás. Sí. Fui yo te negué. En el caso de Tomás, del discípulo Tomás, el Dídimo, llamado Dídimo, el incrédulo, cuando los discípulos le dicen que habían visto a Jesús resucitado, y que dijo Tomás, si yo no veo la señal de los clavos en sus manos y meto mi dedo, eso es bien horrible, brother. Así es. Wow. Así era su nivel de incredulidad. Y después de unos días, creo que fueron 8 días, el Señor se le apareció y ahí están los discípulos, estaba Tomás. Y Jesús dijo, la paz con vosotros. Dice, empezó. Y le dijo, Tomás, mira mis manos. Aquí está. Mira mi costado. Mete tus manos en las heridas y mete tus manos en el costado. No seas incrédulo, sino creyente. Wow. Así es Dios. Así es Dios. Y Judas, pues el que lo entregó, pues, él se arrepintió. La palabra dice que cuando Judas lo entregó, que vio que estaban siendo juzgados, que estaban juzgando a Jesús, él se arrepintió y fue al templo a hablar con los sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron, mira, yo he sentenciado, hablado mal de un inocente. Y él dijo, pues, y los fariseos dijeron, pues, eso ¿y qué no es problema mío? ¿Y qué me importa eso a mí? Allá tú, así fue, allá tú. Y es problema mío. Judas cogió, tiró las 30 monedas y se fue y solcó. Las consecuencias. Así es. Y así es el diablo. Cuando tú fallas, el diablo así te dice, allá tú. Sí, exacto. Primero empieza a instarte. Ahí. Chico, hazlo, si nadie se va a enterar. Sí. Eso está calladito, nadie te está viendo. Total. Y total, ¿a quién le importa que tú hagas eso? Cada cual, ¿verdad? Y una vez lo haces, eso no es problema mío. Sí. Eso no es problema mío, mira a ver lo que tú haces. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos cogemos el consejo de Jesús, ¿verdad? Y ahora para que no entre en tentación. ¿Y por qué pasa eso en estos tiempos? Porque no se enseña Biblia en la iglesia. No se habla de esa historia, las consecuencias de los hombres de Dios en la historia bíblica, lo que dice la palabra. No se menciona. No se menciona. Yo no sé por qué, pero no lo quieren mencionar. Y hay un ¿verdad? Un sector, pues no puedo decir que sean muchos o que sean todos. Puedo decir que hay un sector de creyentes que a todos le dicen, no, pero es que eso fue en el Viejo Testamento, estamos en el Viejo Testamento, sí, estamos en la gracia, en el Nuevo Testamento, pues ya eso no es así. Cuando Dios perdona, lo perdona todo, como haciendo ver o entender que porque Dios te perdonó,
la consecuencia no va a venir. Y eso no es cierto. Y es que no estamos hablando de que Dios no te perdona. Claro, Yo Dios aclarar eso. perdona. Yo no estoy diciendo que Él no te perdona. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que aunque te perdonó tu alma, las consecuencias de tus acciones, tú las vas a tener que enfrentar. Porque si tú eres una persona, vamos a poner un ejemplo, que cometiste un asesinato, Sí. mataste a una persona, te arrepentiste, Dios te perdonó, pero tú tienes que enfrentar esas consecuencias. Así es. ¿Sabes? Sea con cárcel, o sea lo que, O con grillete, o el tormento de por vida que tú vas a tener por haber matado a esa persona, Sí. la vas a tener que pasar. Sí. Dios te perdonó, Así pero es. esa consecuencia la tienes que vivir. Así A es. eso es a lo que nosotros nos referimos. Yo estoy diciendo que Él no nos perdona. No es eso. Le estoy diciendo, Él te perdona, pero las consecuencias del pecado las vas a tener que vivir. Eso es lo que estamos hablando. Y hay otros que creen que porque no los agarraron en el momento, pues se va a quedar calladito, se va a quedar oculto, que eso no se va a saber nunca. Y porque no vieron las consecuencias de su pecado en el momento o poco tiempo después, pensaron que todo está bien. Sí. Y no es así tampoco. No. Todos van a pasar las consecuencias tarde o temprano. Quizás la consecuencia no te viene de manera inmediata, pero te va a venir. Mira, cuando el rey David falló, que fue confrontado por el profeta Natán, el profeta Natán le da 3 opciones al rey David. ¿Cuál quiere? Y David le dijo, yo prefiero caer en las manos de Jehová. Que sea Jehová quien me juzgue, porque el hombre no tiene misericordia. Uf, profundo eso. Profundo y muy cierto. Sí. O sea, mira, sea en esta vida, o sea que cuando estemos frente al tribunal de Cristo, daremos cuenta. No te vas a escapar de las consecuencias. Y a Jehová no se le escapa ni una, no se le escapa nada. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que el libro de la vida será abierto. Hay un libro ahí donde está escribiendo todo. Sí. Toda tu vida, toda mi vida, toda la vida de nosotros. Y ese libro va a ser abierto. No hay Así forma. O sea, así que, hermano, arrepiéntete. Aprende a arrepentirte. El Espíritu Santo que te enseñe cómo pedir perdón, cómo sentir ese arrepentimiento. Y apártate del pecado y alcanzar misericordia. Así es. Así que en resumen, Dios perdona tus pecados, pero no las consecuencias.